El pasado Money in the Bank 2023, Damian Priest ante todo pronóstico se haría con el maletín de dinero en el banco, consiguiendo así una oportunidad por cualquier campeonato mundial el día y en el momento que así lo deseara en el lapso de un año. Y luego de muchos, pero muchos intentos, finalmente el 7 de abril en la noche 12 de WrestleMania, Drew McIntyre derrotaría a Seth freaking Rollins, ganando así el campeonato mundial peso pesado de WWE. Pero tras insultar y burlarse de un lesionado CM Punk, este lo atacaría y Damian Priest no perdería la oportunidad y saldría con maletín en mano para atacar con dicho maletín al recién campeón mundial y hacer efectivo su contrato, y con su ya característico al sur del cielo se coronaría por primera vez como campeón mundial peso pesado de WWE, siendo el segundo luchador en hacer efectivo el maletín en un WrestleMania. Y festejaría al lado de sus hermanos del Judgment Day en una nueva era para Raw que estaba por comenzar. En el Raw post WrestleMania, Damian Priest al lado de la aún campeona mundial femenina Rhea Ripley diría que el Judgment Day siempre se levanta y festejaría al lado de sus amigos. Esa misma noche, tras un fatal de 4 esquinas, conoceríamos al primer retador de Damian Priest, el cual sería Jey Uso. Las siguientes semanas derrotaría a Finn Balor y sería encarado por el campeón y el resto del Judgment Day, y lo atacarían aunque el dueño del movimiento del JIT lograría escapar ante un furioso Damian que lo observaba entre la zona del público. Jey Uso y Damian Priest estarían cara a cara en Raw, y luego de decir que ambos reconocieron el talento del otro luego de la War Games del año anterior, Damian le diría a Jey que este no sería su momento pues él era el campeón, y así sería por mucho tiempo. Jey por su lado le diría que solo era el líder del Judgment Day por la ausencia de Rhea Ripley, pero que más bien parecía la perrita de Dominic. JD intentaría atacar a Jey, pero Damian trataría de impedirlo pues ese no era su objetivo. Pero tras esto, Jey Uso conectaría su patada al campeón que se quedaba nuevamente enfurecido en el ring. Las tensiones entre Damian Priest y el resto del día del juicio empezarían luego de que en el draft estos fueran seleccionados hasta la cuarta ronda, y Damian lo consideraba justo pues decía que solamente estaban fracasando en todos sus planes. Esa noche Jey Uso, al lado de Ricochet y Andrade, derrotarían a Damian, Finn Balor y a JD, y tras el combate el campeón alzaría su título frente a su rival, dejando todo listo para su combate en Backlash. Así es como llegaríamos a Backlash desde Francia, y Damian Priest tendría su primera defensa titular ante Jey Uso con un público totalmente entregado. Jey Uso comenzaría con el control, pero Damian poco a poco lo iría neutralizando hasta que llegaría JD, quien atacaría a Jey Uso. Esto molestaría al campeón, pues antes del combate lo había dejado en claro que el resto de Judgment Day que no necesitaba su ayuda. Jey Uso se desharía de JD y buscaría la victoria tras una plancha, pero no lo conseguiría. Damian aplicaría un Razor Edge, pero al buscar su remate recibiría una lanza de Jey Uso. Finn Balor llegaría para distraer a Jey, quien recibiría un Sword of the Heaven, que para la sorpresa de todos resistiría. Tras esto, Jey Uso aplicaría varias patadas sobre Damian Priest, quien nuevamente sería salvado por JD. Jey Uso, harto de esto, se lanzaría sobre JD y Finn Balor, pero Damian Priest aprovecharía esto para finiquitar a Jey Uso con un Sword of the Heaven desde la cuerda superior, y llevarse la victoria, reteniendo así el campeonato mundial pesado. Luego de Backlash, Finn Balor se disculparía con Damian Priest por entrometerse en su combate, aunque este les había pedido que no lo hicieran, pero el campeón reconocería que perdió la compostura y les agradecía a sus compañeros por la ayuda en Francia, disculpándose con ellos. Drew McIntyre sería el próximo en retar a Damian Priest, pues decía que solo era un campeón de transición y él merecía el campeonato tras ganarlo en WrestleMania. Damian saldría para decirle a Drew que su obsesión con CM Punk lo llevó a tener un reinado de solo 5 minutos, pues en vez de festejar con su esposa y retirarse de la arena esa misma noche, prefirió darle más importancia a CM Punk que a su esposa, y él mismo provocó que Damian Priest canjeara esa noche en WrestleMania. Luego de esto, Damian Priest le aseguró una lucha titular al escocés en cuanto recibiera el alta médica.
Gunther ganaría el torneo King of the Ring, por lo cual obtendría una lucha por el campeonato mundial en SummerSlam, y diría que así como le dio prestigio al campeonato intercontinental y al torneo, lo haría con el título máximo de Raw. Damian Priest saldría para confrontarlo y decirle que en SummerSlam no podría quitarle el campeonato, y que este ya tenía prestigio estando con él. Drew McIntyre se une y Gunther se va, pues ese asunto ya no le incumbía. Drew diría feliz que tenía el alta médica y le quitaría el título a Damian Priest en Clash at the Castle frente a toda su gente que lo apoyarían de manera unánime. Damian Priest por su lado diría que eso no le preocupaba y le preguntaría al escocés si su esposa estaría esa noche apoyándole, lo que haría enfurecer a McIntyre. Una semana después, Damian Priest derrotaría a Rey Mysterio, pero tras el combate sería atacado por Drew McIntyre, quien le aplicaría una Future Shock DDT, pero en rescate del campeón llegaría Finn Balor, Carlito y JD, aunque el escocés se desharía de ellos, y cuando buscaba fulminar a Damian Priest en la mesa de comentaristas, sería sorprendido por un azul del cielo atravesando la mesa, terminando el show con el campeón de pie sobre su retador. A unos días de su combate tendrían un último careo donde Drew McIntyre decía que no le importaba que el resto del Judgment Day estuviera presente en su combate titular. Damian por su lado le diría a Drew que parecía obsesionado con su equipo y le proponía enfrentar a Finn Balor esa noche, y de ganar el Judgment Day estaría baneado del combate del sábado, pero de ganar Finn Balor el equipo estaría en ringside, pero no porque lo necesitara, sino para ver cómo derrotaba al escocés en su casa. En el evento estelar, Drew McIntyre derrotaría a Finn Balor y cerraría el show cara a cara con el campeón mundial peso pesado. De esa forma llegaríamos al evento estelar de Clash at the Castle desde Glasgow, Escocia. Ambos luchadores apenas al sonar la campana se irían con todo, llevando la acción a ringside. Ya en el cuadrilátero ambos tendrían el control del combate por momentos, ejecutando distintas movidas. Damian Priest escaparía de una Future Shock DDT e intentaría un lance contra Drew hacia afuera del ring, pero su pierna quedaría atrapada entre las cuerdas. Damian quedaría lastimado de su pierna tras esto y ejecutaría un Razor Edge. McIntyre por su lado conectaría un Glasgow Kiss que sería respondido por una Enziguri del campeón. En ringside Damian recibiría una Claymore que lo haría atravesar la barrera de protección, pero en el ring lograría sorprender con un Sword of the Heaven, que no lograría llegar a la cuenta de 3. Drew nuevamente atacaría con la Claymore, pero para su sorpresa Damian Priest se levantaría. El referee sería noqueado tras un ataque de Drew McIntyre y este recibiría un bombazo, pero lograría una Claymore Kick más y llamaría a un nuevo referee. Y este llegaría, pero se detiene a la cuenta de 2. Y para la sorpresa de todos y el desagrado del escocés, este nuevo árbitro era CM Punk. Drew se iría contra él, pero recibe una patada en la zona baja por parte del de Chicago. Damian Priest aprovecha esto y tras un Sword of the Heaven más se llevaría la victoria, reteniendo así el campeonato mundial peso pesado, cumpliendo con lo que le dijo a Drew McIntyre, derrotarlo frente a toda su gente. Nuevamente Drew McIntyre perdía en el evento central de Clash at the Castle. Tras este evento veríamos el regreso de Seth freaking Rollins, quien tenía un solo objetivo, y ese era recuperar el campeonato mundial pesado, y lo haría aunque tuviera que ganar el maletín de Money in the Bank nuevamente. Damian Priest saldría para encararlo y recordarle que él fue su primer retador como campeón hace un año, pero que ahora era mucho más fuerte, por lo cual le concedió a Rollins un combate titular para Money in the Bank. Seth Rollins creería que era una trampa, pero tras darse cuenta de que no, aceptó el combate. Rollins señalaría que en sus dos defensas titulares Damian Priest recibió ayuda, por lo cual lo demerita como campeón. Damian por su lado diría que él nunca pidió esa ayuda, y Rollins lanzaría un reto más. De perder el combate nunca más podría optar por el campeonato mundial pesado mientras Damian Priest sea el campeón, pero de perder Priest debía abandonar el Judgment Day. El campeón aceptaría, pues diría que no necesitaba el día del juicio como ellos a él. Ambos serían interrumpidos por el rey del ring Gunther, quien había ganado una oportunidad titular para SummerSlam tras ganar el torneo, y les decía que Money in the Bank ganaría el mejor,
pero que en SummerSlam la historia sería distinta, pues el mejor de ellos sería el peor ante él. A pocos días de su combate titular, Seth Rollins diría que necesitaba ganar el campeonato. Balor por su lado saldría para decirle a Rollins que por su culpa su hermano Damian Priest estaba cambiando. El campeón saldría y le dejaría en claro a Seth Rollins que haría todo por su cuenta sin necesidad del resto del día del juicio. Finn Balor atacaría a Seth Rollins y este conectaría una patada sobre el campeón Damian Priest y un pisotón sobre Finn Balor, pero sería sorprendido por un Sub the Heaven de Damian Priest, quien terminaría de pie ante su retador, pero las tensiones crecían cada vez más entre Finn Balor y Damian Priest. Llegamos al evento Money in the Bank. Drew McIntyre salía con el maletín y tal parecía que haría lo que prometió en el Raw previo al show, canjear el maletín esta misma noche. Damian Priest y Seth Rollins comenzarían un encuentro bastante parejo. Damian tomaría el control pero se le veía distraído por estar mirando la rampa de entrada. Damian Priest aplicaría un Razor Edge pero recibiría un Superplex desde lo alto del esquinero seguido de un Falcon Arrow, pero una extraña situación, el referee no contaría las 3 palmadas deteniéndose en la segunda. Con ambos caídos, ahora sí, Drew McIntyre saldría con el maletín en mano y haría efectivo el contrato, convirtiendo esto en una triple amenaza. Drew McIntyre se encargaría de Seth Rollins con una Future Shock DDT, y a pesar de que Damian Priest opondría resistencia, se llevaría una Claymore Kick en el torso. Pero cuando Drew McIntyre se disponía a finalizar el encuentro, sería atacado por un furioso CM Punk que regresaba luego de sufrir un ataque a manos del escocés en SmackDown. CM Punk ataría a Drew McIntyre con una silla metálica y con el campeonato mundial pesado. Damian Priest aprovecharía nuevamente la situación y tras ejecutar un Sub the Heaven sobre Drew McIntyre se llevaría la victoria, reteniendo así el título, siendo de los pocos que ha resistido un canjeo del maletín de Money in the Bank. De esta manera Seth Rollins no volvía a poder optar por el campeonato mientras Damian Priest siguiera siendo el campeón, y este se mantenía aún en el Judgment Day, aunque sin saberlo estaría sellando su sentencia. Luego de Money in the Bank, Seth freaking Rollins felicitaría a Damian Priest por su combate, pues este cumplió su promesa, luchando solo en Toronto sin ninguna intervención de su equipo. Damian por su lado le diría a Seth Rollins que estaba dispuesto a cancelar su acuerdo sobre no optar por el título, pues quería demostrar que era un gran campeón, por lo cual le diría al visionario que pusiera lugar y fecha para otro encuentro titular después de SummerSlam, pues primero debía encargarse del Rey del Ring, Gunther. Ambos estrecharían sus manos, dejando todo abierto para un próximo enfrentamiento. Gunther y Damian Priest tendrían su primer cara a cara y dejarían en claro que pertenecían a mundos distintos desde su niñez, por lo cual Gunther le diría a Damian que evitara la vergüenza en SummerSlam y le entregará el campeonato. Por su lado, el campeón diría que Gunther no sabía lo que era pelear por todo lo que tenía y que al igual que en WrestleMania sería derrotado por alguien que pone su corazón y alma en cada combate. Tras esto, Damian Priest derrotaría a Braun Strowman y tras el combate Gunther lo atacaría, pero Damian lograría frenar al Rey del Ring haciéndolo retroceder. A la semana siguiente, Gunther diría que no se arrepentía de lo que había dicho de Damian Priest y que tanto él como sus amigos del Judgment Day eran solo basura callejera, y le daba una última oportunidad a Damian Priest de entregarle el campeonato. El campeón saldría y cuando parecía que iba a responder, se iría directo sobre Gunther, y tendrían que ser separados por miembros de seguridad de la arena, pero aún así lograrían separarlos, y la riña continuaría fuera del ring. Finalmente parecía que todo había acabado, pero en backstage Damian Priest se iría nuevamente sobre su retador, llevando la pelea a las afueras de la arena. Esto ya era completamente personal. En el Raw previo a SummerSlam, Finn Balor enfrentaría a Gunther, pero Damian le ofrecía su ayuda pues no tenía que pelear solo. Finn le diría que así como Damian quería hacerse cargo de sus asuntos sin ayuda, él lo haría también, preguntándole al campeón si acaso no confiaba en él. Damian diría que como su hermano que era le tenía plena confianza en que se encargaría de Gunther, aunque algo a mencionar en este punto es que desde la salida de Rhea Ripley por su lesión, las cosas entre Finn Balor y Damian Priest estaban más que tensas, pues como mencionamos antes, Damian decía que no necesitaba al día del juicio y podía con todo solo,
mientras que Finn Balor solo sentía como el campeón lo miraba en menos. Esa noche Gunther derrotó a Finn Balor y tras el combate no lo soltaría de su candado al cuello, por lo cual Damien llegaría para atacar a Gunther, pues a pesar de todo consideraba a Balor como su hermano. De esa manera, con un agresivo Damian Priest atacando sin parar a Gunther, terminaría el show, dejando todo para el evento más ardiente del verano. De esa manera llegaríamos a SummerSlam y en el combate preestelar de la noche, el rey y general del ring Gunther reclamaría su oportunidad titular ante el campeón Damian Priest. El combate empezaría bastante parejo, pues ambos titanes demostraban su poder el uno al otro. Gunther con sus característicos machetazos al pecho que eran respondidos por golpes y patadas de Damian Priest, que aplicaría un huracán y un Falcon Arrow sobre su retador. Gunther respondería con un Butterfly Suplex y tras varios machetazos al pecho, Damian Priest le regresaría el mismo ataque a Gunther con tanta fuerza que le reventaría el pecho haciéndolo sangrar. El campeón encontraría su primer remate, pero el general lograría levantarse a las 2 palmadas. Gunther aplicaría un suplex y 2 lazos al cuello al campeón y lo atacaría con patadas mientras Damian Priest apenas podía sostenerse. Este recibiría apoyo moral de Finn Balor, con quien había discutido antes del combate, pues Damian Priest creía que sabía de la traición de Dominic sobre Rhea Ripley. Gunther atacaría al irlandés, lo que haría enfurecer a Damian Priest, que le respondería con 2 lazos al cuello, un Razor Edge y finalmente un Soul of the Heaven. Más que parecía que le daría la victoria, pero un giro sorprendentemente inesperado, Finn Balor ponía la pierna de Gunther sobre la cuerda evitando la cuenta de 3. Damian Priest se daría cuenta de lo sucedido al ver la repetición en una de las pantallas, por lo cual iría sobre Finn Balor, pero Gunther aprovecha y lo atrapa en su candado al cuello. Damian Priest parecía sucumbir, pero logra revertir el candado en un conteo de 3. Gunther se libra del conteo y Damian iría nuevamente sobre Finn Balor, pero Gunther lo regresa al centro del ring para conectar un bombazo seguido de otro lazo más y finalmente atraparlo nuevamente con el candado al cuello. Balor observaba desde fuera mientras Damian Priest sucumbía poco a poco, y lo último que veía era aquel al que llamaba hermano dándole la espalda para finalmente quedar inconsciente. De esta manera Gunther se llevaba la victoria y se convertía en el nuevo campeón mundial peso pesado de WWE, terminando el reinado de Damian Priest. El reinado de Damian Priest terminaría tras 118 días desde aquel canjeo en WrestleMania, con un total de 4 defensas, en donde todas tuvieron la intervención de un tercero, aunque aún con eso Damian Priest siempre demostró que no le temía a ningún retador, y haría hasta lo imposible por demostrar su calidad como campeón. Fue un reinado de transición que yo califico con un 5 sobre 10.